agradecidos con nuestro Dios. Amén. Él es maravilloso, inigualable, incomparable. Él es lo más importante, hermanos, en este lugar. Amén. Lo más importante. No hay nada más importante que nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Nuestra presencia es importante, el estar aquí es importante para nosotros, hermanos. Amén. Porque si no estuviéramos, Él sigue siendo Dios y no le faltaría absolutamente nada. Amén. Pero estar aquí, hermanos, es muy importante. Gloria al Señor. Les amamos, hermanos. Mi esposa como pastora y mi servidor como pastor, les amamos. A cada uno de ustedes, con sus fragilidades como las nuestras, con sus imperfecciones como las nuestras, porque somos familia. Y amamos a todos nuestros hermanos visitantes y gloria a Dios. Y amamos a todas aquellas personas que han tenido a bien vernos, estarnos viendo por internet, les amamos también y deseamos que esté siendo una bendición en sus vidas lo que se ha desarrollado este culto y que también la palabra del Señor lo sea bendición para sus vidas. Gloria a Dios. Tengo un mensaje para ustedes, hermanos. Todos los mensajes son importantes, pero hay mensajes sumamente importantes. Y en este primer día de la semana, 29 de marzo del 2015, el título de esta reflexión será ni judíos, ¿puedes decir conmigo? Ni judíos ni gentiles. Una vez más, ni judíos ni gentiles. Ahorita no pueden percibir de qué se trata este título, pero aleluya. Y me quiero basar en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Es parte de los contextos que voy a estar tocando. Dice Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Porque Él, ¿quién es Él, hermanos? Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así en estos segundos, al leer, al escuchar estos dos versículos, que son parte de los tesoros dentro de las riquezas del Señor, hay muchas cosas que no podemos entender, pero quiero hablar de estos textos conocidos, por donde en segundos, cuando leemos la palabra, en segundos pasamos por ahí. Quiero hablar de estos textos conocidos para enseñar algunas cosas fuera de lo común, con la ayuda del Señor. Uno de los contextos sería Efesios capítulo 2, verso 11. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles,
en cuanto a la carne. Parafraseando eso, sería en cuanto a la raza a la que pertenecían, la raza humana. Erais llamados incircuncisión. Parafraseando, no había ningún pacto entre ustedes y Dios por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, por un acto que una nación en una área de sus cuerpos hizo como una señal de pacto con Dios. Yo sé que algunos todavía no están entendiendo, pero van a entender. Amén. Vamos a principiar con cosas elementales. Pablo funda la iglesia en Éfeso. Esta ciudad se llama exactamente igual en geográficamente hablando en el área de Turquía. Usted la encuentra como Éfeso. Y estos convertidos no eran judíos. Era gente que no conocía a Dios. Su principal diosa era Diana. Y tenían cultos de degeneración sexual dirigidos por mujeres sacerdotisas que practicaban lo que se llamaba la prostitución sagrada. Pablo, hermanos, llega con el poder del evangelio y establece la iglesia de Cristo ahí. Y después, por los años 62, 63 después de Cristo, mientras Pablo estaba preso en Roma, Pablo escribe 4 cartas. Una a los filipenses, la otra a los colosenses, la otra la carta a Filemón y la otra la carta a los efesios. Esta en la que estamos, donde la mayor parte de los miembros de esta congregación no eran judíos. Eran lo que la Biblia clasifica como un gentil. Para nuestros hermanos visitantes, para los que apenas estudian la Biblia y ven la palabra gentil, leen la palabra gentil en la Biblia, sencillamente se refiere a alguien que no es judío. Y nosotros sabemos que fue a los judíos con base a su padre Abraham, hace como 4000 años, que Dios le habló a este hombre, estando también en una región idólatra, allá en Ur de los Caldeos o Mesopotamia, en un pueblo llamado Harán. Y la familia de Abraham era una familia de idólatras. Y ahí, en ese lugar, Dios le habla, audiblemente Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Atención en esto. Le dijo el Señor: van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra o las naciones de la tierra, porque las naciones de la tierra están formadas por familias en la tierra. Amén. Así que conocemos la historia. Para los que conocemos la Biblia, sale Abraham, camina miles de kilómetros, llega a la tierra prometida y la Biblia establece, hermanos, que a Abraham fueron hechas las promesas, pero hay algo que se añade muy importante: y a su simiente. Y que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. De ahí viene el hijo Isaac, viene Jacob, las 12 tribus de Israel o la nación de Israel. Tenemos patriarcas, tenemos profetas,
y se forma lo que conocemos, así hablando muy generalmente, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Israel hasta hoy defiende que ellos son el pueblo elegido, porque Dios escogió a su padre Abraham y que las maravillosas promesas que Dios hizo fueron dadas a Abraham y a su descendencia. Así que hasta hoy en día, hermanos, pues obviamente los judíos aman eso y siguen creyendo que solo para ellos es eso, esa profecía, esa declaración de bendición, hermanos, que solo para ellos son los pactos y las promesas. Es por eso que algunos pobres ignorantes, hermanos, quieren hacerse judíos. Pero ya cuando entramos al concepto nuevo testamentario, tenemos un desglose maravilloso que nos da luz de revelación. Por ejemplo, Pablo en su carta allá en Gálatas 3:16 dice eso, que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, hablando de muchas, sino a su simiente, definiendo que se trata de una simiente. Pero el apóstol Pablo aclara que esa simiente es Cristo, hermanos amados. Y gracias a esa simiente que es Cristo, que viene de la simiente de Abraham, es una simiente, hermanos, cuya bendición va más allá, que alcanza más allá de la raza judía. Más allá. Hermanos, Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hermanos, esos somos nosotros. O sea, de ahí, de Él, hermanos, de Cristo, sale la bendición fuera de la raza judía. Y luego añade diciendo en Gálatas 3:29, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje o descendencia o simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál? La que le fue dada a Abraham. O sea, por Cristo, hermanos, nos viene esa transferencia de bendición ahora a nosotros. Así que, hermanos, se extiende la bendición y sale de Israel a través de nuestro Señor Jesucristo y nos alcanza ahora a nosotros. Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Reconocemos que Israel es como nuestro hermano mayor y bendecimos a Israel, aunque tenga un testimonio pésimo en la palabra de Dios, hermanos. Pero nosotros también somos herederos de las bendiciones y de las promesas de Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, menciona cosas especiales. Regreso a Efesios 2:11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ustedes que no son judíos,
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Por qué incircuncisión? Porque Dios, cuando hizo pacto con Abraham, le ordenó la circuncisión como una señal de pacto entre él, su descendencia y el Señor. Y esto es un asunto sencillo, es un corte en la carne en base del prepucio del hombre. Pero sabemos que después, en el Nuevo Testamento, nosotros entendemos que aquella circuncisión en la carne, hermanos, ordenada a Abraham y a su descendencia, era un simbolismo, una figura para posteriormente para una circuncisión del corazón. Romanos 2:29 dice que la circuncisión, ahora dirigiéndose a nosotros, dice que la circuncisión es la del corazón en espíritu. Hermanos, que el Señor haría por la simiente de Abraham, por Cristo, porque Él es el que hace esa operación de circuncisión en el corazón. Amén. El Señor es el que la hace. La simiente de Abraham, Cristo, es el que hace esa circuncisión. Entonces, ahora entendemos que nosotros tenemos circuncisión del corazón, aunque sea una mujer, y obviamente varón también. ¿Qué es lo que sucede? Se nos corta del corazón, se nos hace un corte en el corazón de lo que nos permite. El Señor quita del corazón, arranca del corazón aquello que nos permite hacer un pacto con Cristo, entregarnos a Cristo o convertirnos a Cristo. Porque Él corta, quita aquello que estorbaba o que estorba, hermanos. Acuérdense, dice el apóstol, hablando a hermanos en Éfeso, que la bendición de Abraham pasó a ustedes por medio de Cristo. Y les está recordando, ustedes los gentiles eran llamados incircuncisión, o sea, estaban fuera de todo pacto, promesa y bendición. Pero atención, hermanos, aquí hay maravillosa revelación. 1 Corintios 10:32 dice, esta es una escritura muy importante, hermanos. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, lo voy a poner de este lado, ni a judíos, ni a gentiles, los voy a poner de este otro lado, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo en este versículo ahora clasifica a todo el género humano, permítaseme la redundancia, en 3 clasificaciones. A la primer clasificación le llama judíos, acá los pongo. A la segunda clasificación le llama gentiles, los pongo de este lado. Pero luego menciona una tercera clasificación, la iglesia de Dios. ¿De dónde sale la iglesia de Dios? Hermanos, antes que la iglesia de Dios naciera, antes que la iglesia de Dios existiera, el mundo era clasificado como los judíos y como los gentiles. Amén. El judío y el no judío
así estaba el mundo clasificado. Los judíos eran los herederos de las promesas de Abraham. Eran los que tenían las revelaciones de Dios. Como dijo Moisés al pueblo, las cosas secretas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. La revelación de Dios, en otras palabras, tiene que venir a través de nosotros. Tiene que venir a los profetas. La revelación tiene que venir a través de nosotros antes que a nadie. Y por lo tanto las naciones que nos rodean están en la ignorancia de nuestro Dios. Adoran ídolos, todo tipo de ídolos e imágenes, hermanos, pero bendito sea el Señor que la revelación ha venido a las naciones. Y todo gracias a Cristo, hermanos amados. Estamos escuchando esta maravillosa clasificación, hermanos. Estoy en 1 Corintios 10:32. Judíos, gentiles. Pero también se menciona, hermanos, la tercera clasificación, la iglesia de Dios, o sea, de los judíos y de los gentiles. Jesús vino a formar la iglesia de Dios y esa la pongo en medio. Dicho de otra manera, hermanos, como dice un verso, de judíos y de gentiles, Jesús vino a formar la familia de Dios. Así que ya no es el asunto, hermanos, de que si eres judío o de que si eres gentil. Ahora el asunto es de que formes parte de la iglesia de Dios. Esta la pongo en medio. Acá están los judíos, acá están los gentiles. Pero el Señor menciona esta tercera clasificación, la iglesia de Dios. Hermanos, la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué necesita hacer un judío? ¿Qué necesita hacer un gentil para que pertenezca a la iglesia de Dios o a la familia de Dios? Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Pueden decir conmigo esa frase? Sin Cristo. Quiero que note, hermano, ¿quién es la clave del asunto? ¿Quién es el eje de este asunto? ¿Quién es la parte central? Quiero que se fije que Cristo es el que hace la diferencia. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Sabían ustedes que los judíos hasta el día de hoy están sin Cristo? ¿Sabían, hermanos? Por si alguien no lo sabía. Los judíos hasta hoy en día están sin Cristo. Millones de personas no judías hasta el día de hoy están sin Cristo, hermanos. Pero Cristo es el que hace la diferencia. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y si estaban sin Cristo, le está hablando a los efesios, a los no judíos, ¿verdad? Pues estaban sin la simiente de Abraham, que sería el medio de bendición a los gentiles. Y si estaban sin Cristo,
entonces no eran parte de las promesas dadas a Abraham, porque estaban sin Cristo, estaban sin la simiente, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, toda persona que no es judía y está sin Cristo, hermanos, está alejada o lejos o fuera de la ciudadanía de Israel y está ajeno de los pactos de la promesa, y como consecuencia vive en este mundo sin esperanza y sin Dios. Y eso es terrible, hermanos. Amén. Es increíble cómo la gente puede vivir sin Dios y sin esperanza, hermanos. Y la esperanza y Dios vienen a nosotros cuando nosotros nos posicionamos en Cristo. Porque Cristo es el que hace la diferencia. Y Cristo es la simiente de Abraham, que ocasionaría la bendición a todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Es como un matrimonio, hermanos. No es un asunto de dos, es asunto de tres. Cristo tiene que estar ahí. Él es el que hace la diferencia. Si Cristo no forma parte del matrimonio, ¿cómo batalla ese matrimonio? O uno de los dos, ¿cómo batalla para que el otro quiera amar a Cristo, venir a la casa del Señor para alabar a Cristo, adorar a Cristo? No, porque no forma parte. Cristo es el que hace la diferencia. Y luego dice en Efesios 2:13, pero ahora, ¿puede decir conmigo? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin ciudadanía, sin Cristo, ¿verdad? Pero ahora, ¿pueden decir conmigo? Pero ahora, ¿cómo es que llega ese ahora? Pues por Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús, simiente de Abraham. ¿De qué manera? Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese lo que nos acerca al Señor de manera íntima, hermanos. La sangre de Cristo. Por Él viene la bendición. ¿Cómo que Cristo solo fue un profeta, un rabino que llegó al máximo nivel, pero que no es Dios? Dicen algunos pobres ignorantes, hermanos, que solamente le dan la honra y la gloria a Israel. Bendita sangre, hermanos. Bendita sangre. Bendita sangre divina que causó que dejáramos de estar alejados de esta ciudadanía celestial, hermanos, que causó que no estuviéramos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, que dejásemos de vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo, gracias a la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Aleluya. Efesios 2:14, porque Él, ¿quién? Cristo es nuestra paz. ¿Qué es lo primero que experimentamos cuando venimos a los pies de Cristo? Una hermosa paz. ¿Estoy hablando con alguien que se identifica conmigo, hermanos? Es una maravillosa paz. Hay mucha gente que la quisiera cuando ya Cristo pagó el precio para que la puedan tener. Cristo es nuestra paz. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, según Isaías 53:5. Y nos sigue diciendo Efesios 2:14 que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, de ambos pueblos, hermanos, de judíos, de gentiles, hizo uno. Hizo uno. Así que ya no es asunto de que seas judío, de que quieras ser judío. Ya no es asunto de que seas gentil, porque de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, Él hizo otro pueblo, que es la iglesia, que es la familia de Dios. Aleluya. El verso 14 al final dice: derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia, aunque físicamente obviamente no estaba ahí, pero con ojos espirituales algunos sabían que estaba ahí. Judíos y gentiles separados. Pero ahora, hermanos, los ciudadanos del cielo, los de la promesa, porque fue transferida por Cristo, son ese un pueblo que Cristo hizo, nosotros ahora su iglesia. De acuerdo a la profecía dada a Abraham, esa promesa tenía que pasar, hermanos, a las familias de la tierra. Amén. Tenía que venir la simiente, tenía que haber una simiente, y la simiente es Cristo. Esa misma simiente, con su encarnación, hermanos, con su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, con su sepultura, con su resurrección, con su entronación en el cielo, Él mismo derribaría la pared que nos separaba, y de ambos pueblos hizo un pueblo, una iglesia, una familia. Y no es, hermanos, aquí no se trata de que los judíos se hagan gentiles. No se trata de que los gentiles se hagan judíos, sino que de ambos pueblos, hermanos, hizo un pueblo diferente. Derribó la pared intermedia de separación. Lo dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, esas que había entre judíos y gentiles. Fíjese qué más se abolió: aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuál es esa? Pues la ley de Moisés. Aunque a algunos no les guste, fuera de esta iglesia, para crear, abolió las enemistades entre judíos y gentiles. Y luego abolió los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley de Moisés, para crear. Fíjese el término que se usa: para crear. ¿Cómo? En sí mismo. Señor, da revelación. Para crear en sí mismo. Los judíos ya estaban creados, los gentiles ya estaban creados. Señor, da revelación.
para crear en sí mismo de los dos, de entre judíos, de entre gentiles, un solo y nuevo hombre. ¿Pueden repetir ese conmigo, hermanos? Un solo y nuevo hombre. Aleluya. Haciendo la paz. Entonces hace un llamado de judíos y hace un llamado de gentiles y los hace un nuevo hombre. Al gentil lo hace un nuevo hombre. Al judío lo hace un nuevo hombre. Ahora este ya no es judío, este ya no es gentil en el ámbito espiritual. Es un nuevo hombre. Ahora es la iglesia de Dios. Ahora es la familia de Dios. Y este es el que tiene, hermanos, ahora las promesas, la herencia, los ojos espirituales para ver y entender estas cosas. Romanos 16:27 dice que los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales de los judíos. Y esto solamente fue posible, hermanos, por la simiente, o sea, por Cristo. Porque la profecía no era: en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las tribus de Israel. Así dice la palabra de Dios. En tu simiente serán benditas todas las tribus de Israel, o sea, excluyendo a los gentiles. No, hermanos. Génesis 22:18, Génesis 26:4 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 28:14 Dios se lo confirmó a Jacob, diciéndole: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, hermanos, que es Cristo. Aleluya. Dice Gálatas 3:16, hermanos: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que toda esta bendición, toda esta promesa, estos pactos, hermanos, solo podía ser posible por medio de Cristo. Por Cristo tenemos la transferencia de la bendición, hermanos. Podemos evaluar eso, podemos valorarlo, hermanos. De judíos y gentiles, un nuevo hombre. Por eso la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esto nuevo, hermanos, no entra el viejo molde de la ley de Moisés, no entra el viejo vestido, el viejo odre de la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés, hermanos, no hay
misericordia para el que viola la ley, hermanos. Es ojo por ojo, es diente por diente, es apedrear, es matar irremisiblemente. La gracia y la misericordia, hermanos, eso solo se encuentra en el nuevo hombre, en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y esto lo realiza ¿cómo? Efesios 2:16. Y mediante la cruz. ¿Qué hizo mediante la cruz? Pues reconciliar con Dios. Reconciliarnos con Dios. A ambos pueblos. Él está mediante la cruz haciendo el trabajo de la reconciliación para judíos y gentiles, para ambos, en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Había enemistad entre el cielo y la tierra, había enemistad entre judíos y gentiles. Para ellos éramos y somos inmundos, hermanos. Pero para Cristo somos lavados por su sangre, santificados por su sangre. Alabado sea el Señor. Había enemistad entre nosotros, pero en Cristo Él trae la reconciliación entre unos y otros, judíos con gentiles. Pero obvio, hermanos, con judíos que desde el primer siglo empezaron a formar parte del nuevo hombre, de la iglesia, de la familia de Dios, como sucede hasta el día de hoy, hermanos. Lo único que nos puede unir es Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. No todo el mundo puede entender esto, hermanos. Pero usted y yo estamos ahora amistados con el cielo por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y una vez en la cruz, reconcilia, derriba la pared intermedia de separación. Él asciende al cielo, se entrona y luego vuelve a bajar en espíritu y empieza a dar revelación como el apóstol Pablo, y viene y anuncia a través de él las buenas nuevas de paz, ¿verdad? Diciéndoles a ustedes, gentiles, que estaban lejos, a los que estaban cerca, por medio de él, de Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es la esencia del evangelio, hermanos. Considerando Efesios 2:17 y 18, hablando de las buenas nuevas, esta es la esencia, que Dios trae reconciliación. Él quiso acabar con nuestra enemistad en varias maneras. Una de ellas dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y Él quiso acabar con la enemistad entre judíos y nosotros por su muerte en la cruz, por su sangre derramada. Nos reconcilió matando las enemistades. Aleluya. ¿Se imagina, hermanos, en qué situación se encuentran algunos mesiánicos que han despreciado la sangre de Cristo y la han cambiado por la sangre de animales, pretendiendo vivir bajo la ley de Moisés, hermanos? ¿Pueden ustedes entender lo grave de esa situación? Ahora, pensando en una aplicación, qué terrible, ¿no? Mientras el Señor vino a matar las enemistades, hay llamados cristianos que resucitan las enemistades y se la pasan en pleitos, en conflictos, enemistándose unos con otros,
hermanos, ese es espíritu anticristo. Ese es espíritu de Satanás, porque el Señor vino a matar las enemistades, y cualquiera que las levanta, que las resucita o que las despierta, las enemistades, tiene espíritu anticristo, yendo en contra del diseño de Dios, violando el plan de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:18. Así que por medio de él tenemos pues entrada por un mismo espíritu. Por un mismo espíritu al Padre. Este punto de doctrina, hermanos, no todos podemos entenderlo al mismo nivel. Sencillamente porque unos acaban de nacer en el Evangelio, otros tienen 5 años, otros tienen 10 años, 20 años o más. Entonces nunca podemos doctrinalmente estar entendiendo igual. Y eso no es lo que el Señor quisiera. Aparte de esas razones, porque muchos se pierden cultos importantes, hermanos, como este, como el del domingo pasado, el del antepasado, y así, donde Dios habla doctrina que despierta al que está dormido. Pero la base de esta entrada al Padre, de esta salvación, hermanos, ¿dónde empieza la entrada, el acceso al Padre en el Espíritu? Tiene que haber un principio. Hermanos, el origen es por los méritos de Cristo en la cruz. Y luego continúa en el bautismo. Así como Cristo resucitó, el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, hermanos, nuestro espíritu que estaba, permítaseme la redundancia, espiritualmente muerto, resucitó. O sea, se restauró nuestro ADN espiritual. Porque somos una extensión del Padre, que es espíritu, de Dios, que es espíritu, hermanos. En el ámbito espiritual hay una conexión de espíritu a espíritu, porque la genética de Dios en nosotros se restaura por Cristo. Entonces nuestro espíritu tiene acceso, se liga, se conecta, se accesa al Padre, porque ahora, como hijos de Dios, habiendo pasado por este proceso, tenemos entrada al Padre. Es como en su familia humana. ¿Cuál es la base de la unidad con su familia consanguínea, su familia humana? Pues es un aspecto consanguíneo, ¿o no? Es un aspecto genético, es un aspecto de ADN. Ahora, usted o yo podemos ver el ADN que es el que une a su familia y a la mía. ¿Lo podemos ver? ¿El ADN? No. En el ámbito del reino es lo mismo. Si el Espíritu de Cristo está en usted y el Espíritu de Cristo está en mí, vamos a ligarnos entre nosotros y vamos a ligarnos al Padre, hermanos, por la restauración de nuestra genética, de nuestro ADN espiritual, que nos da acceso al Padre. Aparte, como un ejemplo,
Hay un código que nos da acceso a nuestra cuenta en el banco. ¿Es así o no? Se tiene que meterle un código, un número ahí. Si no, jamás le accesa a su cuenta. De la misma manera, hay un código que nos da acceso al Padre para recibir los beneficios espirituales como hijos del Padre, hermanos. Y es la relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Primera de Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une, parafraseo, o tiene relación íntima con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero, ¿pueden decir pero? Pero, Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, o sea, el que tiene relación íntima con el Señor, un espíritu es con Él. Acceso al Padre. Primera de Corintios 16:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pablo jamás tenía relación íntima con nadie que no fuera el Señor, hermanos. Allá en Efesios 20:22 dice, he aquí ligado yo en espíritu, o sea, en mi relación íntima con el Espíritu Santo, voy a Jerusalén. Esto, hermanos, es lo que hace el nuevo hombre. Así vive la iglesia del Señor. Así viven en el reino los miembros del nuevo hombre, los miembros del cuerpo de Cristo, viviendo en verdad como iglesia en el reino de Dios, en relación íntima, que es lo que le da acceso al Padre para recibir beneficios como hijo, hermanos. En esencia es un asunto espiritual. En la familia natural así es. Es un asunto consanguíneo. En el ámbito espiritual es un asunto de ADN espiritual que nos une al Padre. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Porque sabemos lo que es extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos muy bien lo que es ser extranjero. ¿Ah? Un advenedizo es aquel que tiende a tomar una posición que no le corresponde. Así que ahora nosotros estamos hoy en una posición que sí nos corresponde por Cristo Jesús. Él nos posicionó. Amén. Él es nuestra paz. Él nos reconcilió. Él es el que derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Derribó, hermanos, la pared de separación entre nosotros y el cielo. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. El prefijo con significa juntamente con. Somos juntamente ciudadanos con los santos. O sea, ustedes, hermanos. Qué privilegio. ¿Cómo nos llama la palabra de Dios?
santos y miembros de la familia de Dios. La palabra santos tiene dos sentidos. El primer sentido es la elección. Él nos eligió. No lo merecíamos, ni lo mereceremos, ni lo merecemos, ni lo mereceremos. Pero nos eligió. Él nos cambió de posición, de una condición perdida a una condición de salvo. De una persona ajena a los pactos y a las promesas de Dios a una persona que ahora está en ellos. Esto es ser un santo, ser apartado, hermanos, ser separado. Y ahora está Kadash, está consagrado. O sea, eso quiere decir que ahora estamos dedicados a Dios. Dedicados a Dios. Eso se llama santidad posicional. Somos santos por posición. El Señor nos posicionó por los méritos de Cristo en la cruz, en el Calvario. La otra parte de la santidad es la que podemos llamar la santidad progresiva. Ya el Señor me sacó, estando fuera de toda promesa de bendición, estando perdido, ya el Señor me trajo, me posicionó aquí, eso me hace santo. Pero ahora Él ya lo hizo todo en el Calvario, todo. Ahora, de ahí en adelante, a mí me corresponde lo demás. Y a usted. La relación que querramos tener para tener acceso al Padre, hermanos. Ahora yo soy el que debo de progresar en esa santidad, hermanos. Aleluya. Siendo mejor cada día, respondiéndole a Dios. Porque la mente, por los moldes que traemos, luego se va a la vestidura, a lo exterior, ¿verdad? No, yo debo de progresar en esa santidad siendo mejor, respondiéndole a Dios, viviendo un estilo de vida como hijo de Dios, con entrada al Padre. Y Él nos va dando dosis de santidad. Usted, tú y yo no podemos crear santidad en nosotros. Yo no puedo hacerme santo haciendo ciertas cosas. Él es el que va dando dosis de santidad. ¿Ya? Porque la ropa guandajona y arrastrando, hermanos. Muchas veces, en algunos casos, no en todos, pero muchas veces, hermanos, es un escudo detrás del cual alguien se esconde fingiendo santidad. ¿Ve? Por ejemplo, en otro lugar, no aquí, miembros pueden ir con algún pastor y dar testimonio de cómo, por ejemplo, alguna hermana, de cómo habla, lo que le sale del corazón, el tipo de actitud que tiene.
Y el pastor puede decir, no creo. Porque miren cómo se viste. ¿Me entiende el punto? Sí, pero quítenle la ropa guandajona y arrastrando. ¿Y en dónde está el fruto cristiano? ¿Me entiende el punto? ¿En dónde está el fruto cristiano? Mientras tenga ese escudo, aparenta santidad. Quítele el escudo, quítele la vestimenta. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está la santidad? En cómo piensa, en cómo habla, en la actitud que tiene. ¿Dónde está el fruto? ¿Qué está haciendo para el Señor? ¿Me entiende el punto? Así que ahora ya somos ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hermanos, qué privilegio. Si esto no nos emociona, no nos motiva, no sé, entonces ¿qué, hermano? Porque dígame usted, ¿qué tenemos que envidiarle a ninguna familia millonaria? Mis respetos para familias hasta multimillonarias, pero tenemos un privilegio mejor gracias a Cristo la simiente. Mi papá es el Padre. Su papá es Dios el Padre. No hay mayor privilegio que ser miembro de la familia de Dios. Aleluya. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que algunos menosprecian. Formar parte de la gran familia de Dios que costó sangre. ¿Cómo dice el canto? El Padre está aquí. El esposo está aquí, hermanos. Amén. Aquí es la casa. Aquí es donde está la familia de Dios. Amén. Quiero dar un ejemplo, hermanos. Imagínense, síganme la cámara. Imagínense que yo venga con mi esposa y le diga, Lorena, ámame, ¿sí? ¿Me amas? ¿Me quieres amar, por favor? Por favor, ámame. Lorena, ¿quieres venir a mi casa? Por favor, ven a mi casa. ¿Sí? ¿Vienes a mi casa? Hermanos, Lorena, valora lo que hago por ti. ¿Sí? ¿Quieres valorar lo que hago por ti? Lorena, séme fiel. ¿Sí? ¿Me eres fiel? ¿Me quieres ser fiel? Por favor, séme fiel. Por favor, ámame. ¿Entiende la parábola, hermano? Pensando lo que el Señor ha hecho, en lo que nos ha posicionado, todo lo que ha pasado, lo que ha tenido que hacer para ahora nosotros tener este privilegio de formar parte de este nuevo hombre de su iglesia. Hermanos, ya no tenemos que ser judíos ni somos gentiles. Ahora formamos parte del nuevo hombre, de la iglesia, de la familia de Dios. Qué privilegio, hermanos. Y yo rogándole, o como padre, vengo con mi hija, Belén, ámame, ¿sí? ¿Me amas, por favor? ¿Quieres venir a mi casa? Ven a mi casa, por favor, ¿sí? ¿Quieres servirme? Sírveme, por favor, sí. Por favor, sírveme. Séme fiel, Belén, sí. Hija mía, séme fiel. Por favor, ¿me quieres ser fiel? ¿Entiende la parábola, hermano? O sea,
Yo tengo un serio problema con los que no quieren venir a la casa de Dios Padre. Hermanos, estarles rogando fíjese todo lo que el Señor ha hecho, los privilegios para que pudiéramos recibir la transferencia de la bendición dada por Dios a Abraham, que le habló de una simiente que vino siendo Cristo. Por él se transfirió la bendición y ahora es nuestra la bendición. Hermano, nos ha posicionado en él y en las enseñanzas que va a dar nuestro hermano Isaías. Hermanos, muchos no tienen idea lo que el Señor piensa hacer con nosotros en este mundo. Los privilegios, hermanos. No me quiero meter en esa área tan maravillosa. Y estar en la casa, no querer venir a la casa del Padre, no querer venir a la casa del esposo, no querer amarlo, no querer servirle, hermanos. Y estarles rogando, hermanos, me permiten sincerarme. Para mí, es como poner a Dios como un limosnero. Porque dice Pablo, así que somos embajadores de Cristo. Así que si yo como embajador, como representante de Cristo, voy a estarle ruegue y ruegue a una persona, es como rebajar al Rey del universo, al sublime, al maravilloso, diciéndoles, hermanos, ahorita voy a esta casa, a la otra casa, ¿verdad? Donde están que nadie me quiere, nadie me ama, nadie me visita, nadie me llama, ¿ah? Donde se está pobreteando con tremendos privilegios que sí nos ha dado, y todavía yendo a rogarles. Es como el Señor a través de nosotros diciéndoles: me das una limosnita de amor, me das una limosnita de servicio haciendo algo por mí, me das una limosnita de fidelidad viniendo a mi casa a los cultos, me das una limosnita de alabanza y adoración, me das una limosnita de diezmos, me das una limosnita de ofrenda, me das una limosnita de oración. Ven a la oración, mira, te ruego. Me das una limosnita de evangelismo. Yo tengo un serio problema con eso. Rebajar a mi Señor, a mi Rey, a mi Supremo, como un limosnero, cuando el Señor dice en su palabra: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, allá en el Salmo 65, versos 4 y 5, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Hermanos, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Hemos sido hechos cercanos a Él, es más, de manera íntima, por su sangre. Así que no somos cualquier cosa. No es para que estemos llorando, para que estemos sintiéndonos mártires, víctimas. Es para que nos levantemos, hermanos, con agradecimiento y le respondamos a Dios:
Aleluya. Y nos activemos en el reino, hermanos amados. Entendiendo que el poderoso gigante va con nosotros, está con nosotros. Entendiendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Hermanos amados, podemos hacer grandes cosas. Aleluya. Ministerio de la Alabanza, por favor. Aleluya. Ni judíos ni gentiles, sino ahora un nuevo hombre. Ahora somos la iglesia de Dios, miembros de la familia de Dios, hermanos. Aleluya. Qué tremendos conceptos, hermanos, de revelación. Aleluya. Yo no entiendo cómo alguien puede trabajar en domingo, puede andar ocupado en otras cosas en domingo. Cómo a alguien no le puede interesar venir a la oración en un viernes, hacerse tan fácil el no venir al culto los miércoles. Aleluya. No lo puedo entender. Tremendos privilegios. Tremendos privilegios. Si alguien tenía la autoestima baja, levántela. Usted no es un cualquiera, menos es un don nadie, es una don nadie. Es hija de un rey. Aleluya. Una alabanza, hermanos, y así terminamos. Hay reunión. ¿Sí está todavía en pie? ¿Reunión con varones? Hay reunión de varones, pero aunque sea unos minutitos, hermanos, vamos adorando al Señor. Vamos dándole gracias por estos privilegios, hermanos. Aleluya. Cuídese mucho. Cuando alguien lo quiera hacer judío, usted, ¿ok? Tenga cuidado, hermano, a quien recibe en su casa. Ya se los he dicho y hay quienes no entienden. Yo sé lo que les digo, hermanos. Pídele la enseñanza al hermano inocente. Si no entendió, si no captó lo que estuve explicando, escuche y vaya a la palabra de Dios, lea para que compruebe. Si usted apostata de la fe y se convierte en una persona blasfema y se sale de este diseño del Señor, olvídese de las promesas y los pactos. Olvídese. Amén. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará
Jesús, tu copa no se secará. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es más que el cielo para mí. Y tu presencia es más que el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Y tu presencia es más que el cielo para mí. Y tu presencia es más que el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Y tu presencia es más que el cielo para mí. Más que el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es más que el cielo para mí, oh Cristo. Más que el cielo para mí.